Te mata esta luz. A ver, algunas cosas que me parecen como interesantes. Y lo que yo les voy a contar, en realidad, quizás es un poco diferente a lo que vinieron contando los otros panelistas. A ver, yo vengo de una ciudad que tiene 700.000 habitantes, que el 65% de sus habitantes están bajo la línea de pobreza, es decir, que comen salteado, para ponerlo en palabras nuestras, que el 62% de los pibes entre 17 y 25 años de esa ciudad no trabajan ni estudian, que tenemos solamente el 15% de cloacas y agua potable, que tenemos el río Reconquista, que nos atraviesa, y que encontramos agua que se puede tomar a 80 metros de profundidad. Es decir, que casi ninguno de los habitantes que viven en esa ciudad pueden hacer esa perforación por lo que vale hacer esa perforación. Que tenemos solamente un hospital, que crecemos a 50.000 habitantes promedios por año y que tenemos solamente 36 salas de primeros auxilios. Cuando uno habla de esa ciudad se imagina que, no sé, que puede estar en África, hasta 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Yo vengo de Moreno, conurbano bonaerense, ¿no? El conurbano profundo. Ahí nací, me crié toda mi vida y recién justo estaba con Pedro Taraca hablando, que me decía que me conoció cuando tenía 18 años. Pasaron ya muchísimos años. Yo soy fundador de Defensores del Chaco, una organización muy importante justamente de Moreno, del conurbano bonaerense, que trabaja con más de 4.000 pibes. Hace varios años atrás, en plena crisis de la Argentina, fundé lo que es el fútbol callejero, que hoy es un movimiento mundial que trabaja con más de 400.000 pibes a nivel mundial. Y en realidad, después de toda esa experiencia, comencé a pensar en qué es la sostenibilidad, qué significa eso. Y así empezamos a pensar con un grupo de compañeros y compañeras en poder generar esa experiencia de Defensores del Chaco, que en un basural de 3 hectáreas de la comunidad lo convirtió en un espacio digno para todos nuestros pibes, un espacio que tiene calidez y belleza para todos nuestros chicos. Una organización que logró urbanizar un gran asentamiento que había, ¿sí? Y cuando yo les decía que solo el 15% de agua potable y cloacas tiene Moreno, están en ese lugar donde nosotros nos criamos, ¿sí? A ver, esto increíblemente, siempre lo digo con mucho dolor, no lo han podido lograr los gobiernos, que son los que realmente tienen que hacer estas cosas. Pero nadie habla de eso, ¿no? Nadie habla de la responsabilidad de los gobiernos. Y me encanta que las empresas empiecen a hablar de la responsabilidad también que les toca en todo este cuento, en este cuento de la vida. A ver, cuando empezamos a pensar en la sostenibilidad, empezamos a pensar que teníamos que esa experiencia que habíamos adquirido como jóvenes, que teníamos 20 años cuando fundamos Defensores del Chaco, lo teníamos que transmitir a otros barrios de Moreno que vivían situaciones muy difíciles con sus pibes en las esquinas, con un montón de papás preocupados por la situación de sus jóvenes, de sus niños, que no tenían acceso al colegio. Siempre cuento que en Moreno, increíblemente, cuando uno, viste que la Organización Mundial de la Salud dice que uno cuando más se aprende en la vida es de 0 a 5 años, en Moreno faltan 19 jardines para garantizarles el derecho constitucional que tienen esos pibes. Increíble. Y eso es el Estado, la responsabilidad fuerte es del Estado, ¿no? Siempre hay que empezar a pensar, cuando uno habla de sostenibilidad, tiene que estar involucrado el Estado, siempre, porque son los que generan las políticas públicas en este caso. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros empezamos a crear fue un programa que se llama FOS, Fútbol para la Oportunidad Social, que lo que fundamentalmente trató de hacer es incorporar a la juventud a un espacio de encuentro, para poder empezar a pensarnos
de aquí a 10 años cómo teníamos que estar en nuestras comunidades. Esos jóvenes que hoy uno ve la televisión, que se pide la baja imputabilidad todo el tiempo, nosotros decíamos que eran la gran oportunidad que tiene nuestro pueblo para ponerse de pie, para pensar en la calidad, en la belleza. Pero esos pibes tenían que tener espacios de inclusión fuerte. No podían estar en las esquinas. Tenían que estar dentro, incluidos en la sociedad, incluidos y discutiendo qué sociedad querían. Y eso fue lo que hicimos durante 5 años, ya lleva la liga, ¿sí? Lleva 5 años, y lo pudimos hacer porque realmente lo pudimos pensar con una empresa que se llama Nike, ¿sí? Que todos la conocen, que pudimos empezar a pensar la responsabilidad que tenía Nike por un lado y la responsabilidad que teníamos nosotros, y cómo ellos poniendo su saber sobre la mesa y nosotros poniendo nuestro saber sobre la mesa podíamos armar un programa que realmente tenga impacto en nuestra comunidad, que garantice los derechos constitucionales de nuestros pibes. Porque nosotros no hablamos de oportunidades, nosotros hablamos de derechos. Nuestros pibes necesitan derechos, nuestras mamás derechos, nuestros papás derechos, todos nosotros tenemos que empezar a discutir sobre los derechos constitucionales, no sobre las oportunidades. Yo me crié en una villa toda mi vida y ¿saben qué? Muchísimos pibes se quedaron afuera de todas esas oportunidades. Porque pensar que oportunidad es generar solamente un colegio y no incentivar y acompañar a ese pibe para que realmente se pueda desarrollar, no solo en ese colegio, sino que después pueda acceder a la universidad y poder terminar la universidad, en realidad es una violación de un derecho. Entonces, eso es lo que fuimos pensando con Nike. ¿Cómo podíamos generar inteligentemente, como decía recién el compañero de IBM, cómo podíamos generar con inteligencia inversiones? Y lo que fuimos haciendo fue empezar a generar en los potreros, en esos campos con 2 arcos que hay en el conurbano bonaerense, pero donde se juntan 600, 700 pibes a jugar al fútbol, con muchísimos papás con una voluntad enorme, empezamos a trabajar poniendo en valor realmente esos lugares. Esos campos los convertimos en clubes. Hoy cuando uno va a esos lugares se encuentra con clubes. Naturalmente uno no le tiene que explicar, mirá, ¿sabes qué? Esto es un club. Antes, hace 5 años atrás, uno iba ahí y era un campo, con 2 arcos. No había baño, no había vestuarios, ¿sí? No había alambre perimetral, no había luces. Simplemente era un campo. Pero que realmente en ese campo había un montón de pibes que tenían muchísimas esperanzas de ser mejores en la vida. No mejores jugadores de fútbol, porque nos interesa el fútbol. El fútbol para nosotros es una herramienta popular que inventó nuestro pueblo y desde ahí los convocamos a hombres y mujeres. Entonces digo, desde ese lugar fuimos realmente construyendo espacios de dignidad para nuestro pueblo, donde empezábamos a discutir qué pensábamos hacia adelante, qué queríamos dentro de 10 años, cómo podíamos mejorar las escuelas, cómo podíamos mejorar la sala de primeros auxilios. Y en todo ese cuento nos dimos cuenta con Nike que no podíamos hacerlo solos, que necesitábamos realmente que se sumen otras empresas más, como lo hizo Weber, como lo hizo Cerámica Alberdi, que se empezaron a sumar, a pensar con nosotros, no a poner un cheque. Nosotros siempre decimos esto, realmente para que haya sostenibilidad en las comunidades tienen que ocurrir 2 cosas. Tiene que haber gente que invierta, los generadores de recursos, tienen que acompañar a los que transformamos esos recursos en programas concretos para las comunidades. Es unir 2 saberes. En estos 20 años de experiencia aprendí esto, que hay que unir esos saberes. Yo cuando veo que las empresas crean programas propios, que por lo general cuando las empresas se retiran, se acabó la historia, ese programa se acabó, ahí nos damos cuenta que eso no fue una buena inversión, no fue una inversión inteligente. Hay un montón de gente en nuestras comunidades que sabe hacer las cosas, que ha aprendido, tiene un saber. Entonces hay que poner ese saber sobre la mesa, hay que compartirlo. Los que sabemos transformar recursos, ¿sí?, para acciones concretas para nuestra comunidad, los que generan recursos. Cuando se unen, ojalá que sea un trío, siempre decimos nosotros, porque el Estado debe estar también. Lamentablemente el Estado todavía no ha podido comprender, mejor dicho, no el Estado, los dirigentes políticos no han podido comprender esa situación. El día que realmente los dirigentes políticos entiendan esa situación, sinceramente vamos a tener un país con igualdad.
por ahora vamos a tener que seguir luchando, ¿sí? Y entonces lo que pudo hacer Weber, Cerámica Alberdi, Nike, es poder entender ese proceso. Que no tenían que venir a poner un cheque y hacer marketing, que realmente se tenían que preocupar por su comunidad y construir junto un proceso realmente de cambio. Foz tiene más de 10.000 jugadores, decimos nosotros, en el campo de juego. No son espectadores, no están afuera del sistema inteligente, están adentro del sistema inteligente construyendo una sociedad distinta. En Moreno nosotros no pedimos baja imputabilidad, queremos seguir construyendo clubes. Eso es lo que hemos hecho con distintas empresas. Entender que la mejor inversión son los procesos. Y por último, y creo que ahorré tiempo y no quiero aburrir acá a toda la gente, digo, cuando se habla de responsabilidad social empresaria, acá se dice que tiene que tener competitividad, sustentabilidad. Nosotros le agregamos algunas palabras. Tiene que tener coherencia, tiene que tener ética, honestidad. Porque yo conozco muchísimas empresas que en los pasillos me dicen que la FIFA son unos corruptos y que la AFA son unos corruptos. Pero cuando realmente les prenden las cámaras, los apoyan e invierten millones de dólares en esos lugares. Yo los invito a que realmente empiecen a invertir también inteligentemente, pero a la vez entendiendo que la sostenibilidad es la competitividad, la sustentabilidad, la honestidad, trabajar seriamente e invertir inteligentemente en los que hemos construido, los que estamos apoyando y tratando de trabajar en una sociedad distinta, para que todos realmente tengamos cumplidos los derechos constitucionales que nos merecemos. Porque en definitiva, lo que buscamos todos es ser felices. Y lo que tenemos que lograr es ser felices. Uno no puede ser feliz individualmente. A uno le puede ir muy bien en los negocios, puede tener un auto último modelo, puede tener la mejor casa, pero cuando en los hospitales, a 35 kilómetros de nuestra ciudad, los pibes se mueren de hambre, no de otro lugar, de hambre, realmente uno no puede ser feliz. Entonces, para que esas cosas no ocurran, tenemos que empezar a trabajar profundamente con inversiones inteligentes y unirnos, ¿sí? Las empresas, los emprendedores sociales, como nos dicen a nosotros, ¿sí? Y los gobiernos. Y ahí tenemos que apuntar fuertemente. El día que logremos eso, realmente vamos a tener una sociedad distinta. Y como dice Eduardo Galeano, nosotros no vamos a parar hasta el día en el campo de juego seamos 60.000, ¿no? Y no como siempre se ve en el fútbol de hoy, que solo hay 22 en el campo de juego y 60.000 mirando. Nosotros queremos que haya 60.000 en el campo de juego. Ahí vamos a empezar a decir realmente que tenemos un país feliz. Porque eso es lo que tenemos que apuntar, a un país feliz. Ese es el fin de lo que buscamos todos los humanos, ser felices en la vida, ver cómo nuestros pibes se crían, nuestros hijos, los hijos del otro, ¿no? Yo siempre digo, con esto termino, siempre digo que tuve suerte en mi vida. En la villa en la cual me crié, yo era hijo de la comunidad, no era solamente hijo de mis padres. Porque pude entender, ahora de grande, con 42 años, que no me pasó nada porque siempre había un adulto que me miraba y me cuidaba. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar, la mirada de nuestros pibes. No nos tenemos que cruzar de vereda, tenemos que ir y acompañarlos en un proceso diferente de vida. Gracias.